Qué bueno contar con dos exponentes del sector de la construcción, de la construcción privada y dando pininos también en el sector público. Se trata de la ingeniera Susi Gatón, una emprendedora, una mujer lanzada a la calle del medio, como dicen, y la primera presidenta en 19 años de la Asociación de Promotores y Constructores, ACOPROVI. ¿ACOPROVI? Sí, exactamente. Ella, bueno, es la presidente electa, se va a juramentar en los próximos días. Y aquí está su asesor. Y presidente actual. Y presidente actual, bueno, el presidente saliente, Héctor Bretón. Así que vamos a repasar con Susi cuál es la situación actual del sector de la vivienda y el déficit y qué dice el mercado. ¿Se ha reducido el déficit habitacional? Sí, ha habido una importante actividad por parte del sector privado. Eso es a raíz de la aprobación de la ley de fomento del mercado hipotecario y del fideicomiso en República Dominicana, que más promotores están participando en la producción de vivienda de bajo costo. Si antes participaban unos 5 o 6 promotores, en la actualidad participan más de 25 o 30 promotores. Es decir, que solo el proyecto Ciudad Juan Bosch tiene un número importante de promotores en vivienda de bajo costo. El déficit real y efectivamente, en un estudio que hicimos en el 2013, era de 900.000 unidades, pero se aumenta cada año por la formación de nuevos hogares. Es decir, que pudiera estar aumentando en 40.000 unidades. ¿Cómo marcha el ritmo de construcción frente al ritmo de demanda? Frente al aumento de la demanda. Sí. Bueno, siempre está por debajo del aumento de la demanda, pero en República Dominicana se usa mucho el tema de los hogares allegados. O sea, se casan. Sí, hay múltiples salidas. Y pero se incorporan a mi casa. casa. Uno de los retos que ha tenido el país, y el año pasado fue declarado el año de la vivienda. Sí. Se suponía que por lo menos íbamos a alcanzar. Bueno, se avanzó en Ciudad Juan Bosch, que es un proyecto bajo fideicomiso mixto. Se avanzó en Ciudad Juan Bosch y otros promotores como el ingeniero Tato Bisonó y otros promotores de la Jacobo Magluta, de Santo Domingo Norte y también de Santo Domingo Este, tuvieron una intervención importante en lo que es producción de vivienda de bajo costo. Sí, pero el déficit ronda las 900.000 unidades habitacionales, sí, porque no hay la compensación entre la demanda de mayor número de unidades de cada año versus la construcción la producción. Héctor, ¿y cómo resolvemos eso de ese déficit? ¿Cómo frenamos o disminuimos esa diferencia tan significativa que existe entre demanda y oferta de vivienda? Sí, a fin de que reduzcamos ese déficit. Definitivamente el déficit va aumentando. Nosotros estimamos que alrededor de 30.000 viviendas por año nos quedamos todavía por debajo de lo que se debe construir. O sea que va aumentando 30.000 unidades año por año. Para reducir eso necesitamos política de vivienda. O sea, necesitamos alianza pública-privada que facilite la adquisición de vivienda, sobre todo a los más desposeídos. Porque según el estudio que realizamos en el 2013, la gran mayoría del déficit habitacional, que como la ingeniera Gatón mencionó, ronda los 900.000 viviendas, alrededor de 600.000 de esas 900.000 son de familia que necesitan vivienda por debajo de 400.000 pesos. O sea, que no podían adquirir vivienda y todavía no vamos a hablar de aquella vivienda, de aquellas familias que simplemente son de las menos desposeídas, que no pueden adquirir vivienda y que necesita la mano amiga del Estado totalmente. Entonces, la respuesta sería crear políticas de vivienda en ese sentido. De ACOPROVI hemos propuesto lo que es la creación del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, también para subsidiarle la tasa a los adquirientes de vivienda. También hemos propuesto de que parte de fondos de pensiones que tengan los trabajadores de su dinero propio puedan tomar una parte para su inicial de vivienda. Y así hay una serie de medidas que es relacionada con política de vivienda, que es lo que realmente... Sin embargo, entre las desigualdades de República Dominicana, cuando vemos en qué creció República Dominicana el año pasado, con un crecimiento de un 6%,
uno de los pilares de ese crecimiento fue el sector construcción. Pero construcción en los sectores medios. ¿Cómo están los sectores medios? Porque se ha dicho que ya está saturado el mercado. No es cierto. ¿Cuántas unidades? No es cierto. No es cierto. ¿Cuántas unidades ahora mismo están en construcción, Susi? En términos de la vivienda media, es posible que estén en construcción unas 4.000 unidades. ¿4.000? 4.000 unidades, sí. Sobre todo en el Distrito Nacional se concentra una gran cantidad de viviendas para los sectores medios. Pero es importante señalar que nosotros estamos trabajando un anteproyecto de ley propuesto por el Ministerio de la Presidencia que incluye muchos aspectos que son de consideración favorables, como es la creación del Fondo Nacional de la Vivienda, que en este caso no lo denominan vivienda para los trabajadores porque incluiría a la población formal y la informal. No todos los que sean cotizantes de la TCS, sino que incluiría la familia del sector informal. En esa propuesta también está incluida el registro y los contratos de locación, que va a favorecer la vivienda social para alquiler, que es un tema importante porque no todo el mundo puede comprar, pero el Estado le puede suplir una vivienda en condición de alquiler con una cuota base, una cuota subsidiada del alquiler. También se va a incluir el leasing habitacional, que es un elemento importantísimo porque permitiría a inversionistas que puedan invertir a los fines de hacer una propuesta también para vivienda en alquiler y ese Fondo Nacional de la Vivienda podría estructurar una política de subsidio sustentable, de manera tal que tengamos la seguridad que cuando producimos una vivienda de bajo costo o de interés social, ese subsidio lo tenga la familia y tengamos la seguridad del mercado, porque el mercado es muy sui generis, o sea, el mercado te indica que la demanda básicamente es potencial, no es efectiva. La diferencia es que yo quiero y necesito una vivienda, pero no puedo pagarla, no tiene la capacidad. Pero no tengo la capacidad de pago. La efectiva, yo quiero, la necesito y puedo pagarla. Entonces la diferencia entre demanda potencial y efectiva es abismal. O sea, son números que están muy distantes. Pero para el sector de ustedes, la cosa está buena. El gobierno ha mejorado bastante la tasa impositiva, ¿verdad? Virtualmente muy poco lo que se paga ya de intereses. El ITEVI exonerado para la los vivienda, para la vivienda populares. Prácticamente del sector de los fideicomisos mixtos. Sí. Está más favorecida que para la vivienda del sector privado. Por ejemplo, la vivienda de media baja, en el marco de una renovación urbana que pudiera tener un subsidio, no lo tiene. Solamente lo tiene la vivienda de 2.480.000 pesos hacia abajo, que tienen el bono ITEVIS. Pero el bono ITEVIS no fluye a todos los proyectos, no todos los adquirientes pueden recibir el bono ITEVIS, porque el ITEVIS que pagamos los constructores durante la construcción va a un fondo, va al fondo de Hacienda. Entonces, al momento de erogar ese bono ITEVIS en favor del demandante, porque no es en favor de nosotros los ofertantes, sino en favor del demandante, debería llegarle al momento del pago del inicial para que el impacto y el efecto en la cuota sea mucho menor. No le está llegando a todos, le está llegando a una parte. ¿Por qué? Porque va al arca común, no se especializa. En el caso del Fondo Nacional de la Vivienda propuesta, ese bono ITEVIS sí iría, ese ITEVIS que pagaríamos que pagamos los constructores durante el proceso constructivo por la compra de materiales o de servicios o por servicios inmobiliarios, sí iría a ese Fondo Nacional de la Vivienda y se dispondría de los recursos para el pago del bono. Pero como va a Hacienda, el pago del ITEVIS, pero no debería ser un gran problema para Hacienda si tiene el fondo ahí. Simplemente exonerar del pago de impuestos. Es un tema del manejo presupuestario. Burocrático. Es un tema, no, y del manejo presupuestario. Los déficits del presupuesto y todas las implicaciones. Se traga parte se resuelven con mucho. Donde quiera que haya dinero lo recogen. Sí. Pero bueno. Acoprovi ha hecho un estudio exploratorio junto con Azonadores, pensando en captar, una estrategia para captar a los envejecientes que quieren retirarse en República Dominicana. ¿Qué muestran esos estudios? Bueno, yo le voy a responder esa pregunta, pero también quiero responderle del otro estudio que hicimos, que fue de la oferta, indicadores de la oferta edificable en el Gran Santo Domingo, para poder responder un poco a la pregunta que hizo anteriormente. En ese estudio, que fue un estudio que hicimos
junto con el SENAC de Colombia, que son especialistas en cuanto a estudios de edificación, de vivienda, y junto con la Oficina Nacional de Estadística y el INTEC, hicimos un barrido en todo el Gran Santo Domingo. Y en todo el Gran Santo Domingo, en octubre del 2016, se estaba comercializando alrededor de 19.490 viviendas. De esas 19.490 viviendas que se estaba comercializando, ya se habían vendido en plano alrededor del 55%. Entonces ahí se puede contestar su pregunta. El mercado de vivienda está bien, activo, porque el mercado de vivienda, lo más importante del mercado de vivienda como mercado en sí es la estabilidad económica. Si hay estabilidad económica, pues todo fluye. Entonces el mercado en ese sentido ha estado bien. Y de ese estudio de las 19.000... Y hay financiamiento disponible. Hay financiamiento. De esas 19.490 viviendas, de las que ya estaban terminadas, de ese total, solamente había 4.4% terminadas que no se habían vendido. Entonces ahí podemos responderle su pregunta en el sentido de que muchas personas van principalmente por el Distrito Nacional, en el Polígono Central, y ven mucho se vende en letrero y da la sensación de que está pasando algo, de que no se está vendiendo. Pero realmente los números Bueno, están diciendo algunos edificios vacíos son fruto de la corrupción, se llaman lavado de activos. Pero muy poco, eso es a nivel de clase alta, clase media alta. Sí, claro. Fíjense que según los estudios que hicimos, el rango que no se está vendiendo, o que se está vendiendo más lento, es más o menos entre 9 millones de pesos y 13 o 14 millones de pesos. Pero lo de 20 millones, 25 millones, se están vendiendo rapidísimo. Y por debajo de 9 millones también se está vendiendo. Entonces, esto es en cuanto al mercado, porque el mercado de vivienda no tiene nada que ver con la vivienda de interés social, que es lo que la ingeniera Gatón está mencionando, y lo que mencionamos de la política de vivienda que se necesita. Entonces, con respecto a lo del mercado de jubilados, realizamos un estudio junto con Azonahore de qué se necesita en República Dominicana para atraer jubilados del mundo. O sea, nosotros en nuestro país tenemos todas las condiciones, tenemos una seguridad pública relativa, tenemos un buen clima, tenemos la hospitalidad del dominicano. Entonces, nosotros nos preguntábamos por qué entonces no tenemos una gran cantidad de jubilados como lo tienen otros países hermanos. Entonces, nos asociamos con Azonahore, como ellos, con la experiencia que tienen en el mercado de turismo, porque de cierta manera tiene que ver algo con turismo, hicimos este estudio. En este estudio lo que se hizo fue, primero se hizo unas encuestas a nivel de Europa, de unos 5 países de Europa, y Estados Unidos y Canadá. Y se hizo una encuesta vía internet, y en base a esa respuesta que daban los encuestados, que eran jubilados, que eran mayores ya de 65 años, que ellos requieren para irse a un país determinado o una ciudad determinada a jubilarse. Y en base a esos requerimientos, pues hicimos una evaluación de diferentes ciudades en República Dominicana y comenzamos a comparar qué cumple una ciudad y qué no cumple. Y en base a eso hicimos una tabla, una presentación de qué cada ciudad debe de mejorar para poder traer esa ciudad y qué entonces el país como en sentido general debe de hacer para traer esos jubilados. Y una de los descubrimientos de este estudio exploratorio que se hizo, lo primero es que el jubilado no está buscando playa. Muchas veces pensamos que están buscando playa, no. El jubilado está buscando ciudades amigables, que pueda caminar por la acera, ciudades que tengan trabajo, que puedan realizar trabajos sociales sin remuneración, que tengan un hospital cerca, que tenga un aeropuerto, eso básicamente. Y vemos de que realmente no es que se necesite una inversión, no es que el Estado ahora tiene que venir a invertir, sino obviamente hay una inversión que hay que hacer en infraestructura, principalmente en acera, pero no es mínima. Aquí lo que más se necesita es organizar. Igual como nos pasa con la política de vivienda para vivienda de interés social, pues también en este sentido es organizar ¿Y eso es una prioridad para ustedes? Bueno, es una prioridad como país, porque recuérdense que las asociaciones de la sociedad civil no podemos concentrarnos solamente en qué es lo que se necesita mi sector, sino que nosotros tenemos que pensar en el país en general, porque cuando el país va bien, entonces nuestro sector va bien. Pero yo le hago la pregunta
Porque ustedes me acaban de decir que hay un déficit Ujú. entre la oferta de viviendas y la demanda. Por tanto, aquí hay un mercado ilimitado, Infinito. Potencial importante. infinito Infinito por todavía ahora. en la Sí, construcción de viviendas. Correcto. Tenemos los dominicanos mismos, inclusive la población nuestra que vive fuera del país, Sí, también demanda viviendas claro. acá. Así mismo. Entonces, tal vez las prioridades son otras. No, definitivamente. Deberían de ser otras como país, es inclusive. algo paralelo. Es algo O para- sea, hay que seguir, obviamente, insistiendo en la vivienda, Pero principalmente vivienda de bajo una costo. última pregunta. El Estado ha adoptado una serie de medidas para estimular el sector privado a ver si se reduce ese déficit que tenemos, pero ha descuidado uno de lo que fue una política clave durante los años 70, los 80 todavía, de construcción de viviendas para los sectores pobres. Claro, se cometieron Realmente- errores porque, por ejemplo, el gobierno de Leonel Fernández se inventó varios proyectos para clase media y clase media alta, inclusive, donde se La invirtió. Luperón. El caso de la Luperón es lo más irracional que se podría ver, cómo el dinero del contribuyente se usa, no para satisfacer la necesidad de la población Como más debe ser necesitada, dirigida Vulnerable. a sino ser los vulnerable. amigos del gobierno, los amigos del partido, etc. Eso fue una barbaridad lo que se cometió. Pero el Estado no debería, ustedes creen, construir. Yo creo yo que voy se a está dejar- Bueno, estimulando. hay una Yo oportunidad voy con a el plan dejar a Sigua. nuestra El plan presidenta- Sigua. Nuestra- Yo creo que hay nuestra una, presidenta que intervención, responda. yo creo que hay una política que se está articulando que va a ser favorable. La creación del fondo, la creación de la vivienda social para alquiler, la creación de viviendas para usufructo de la familia de más bajos ingresos, el fortalecer la institucionalidad del sector que es muy pobre, porque por un lado actúa el INVI, por otro lado se actúa bajo los fideicomisos mixtos, no hay una correlación institucional, son varias instituciones dispersas, o sea, la importancia del fortalecimiento de la institucionalidad del sector. Nosotros abogamos por un ministerio, se entiende que con el tema de la calidad del gasto público, tal vez la propuesta de un ministerio parecería desacertada, pero no es así. En toda América Latina hay un ministerio de vivienda que tal vez